Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio sobre el tema movimiento de caída libre, el cual dice: en el instante mostrado se lanzan verticalmente dos pelotas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Determinar la separación entre ambas pelotas después de transcurridos 4 segundos. El ejercicio nos proporciona la siguiente gráfica, donde tenemos la pelotita A, la pelotita B y la distancia de separación entre estas, la cual es 80. Esta distancia de separación es en el instante mostrado, en el que aún no son lanzadas. Entonces vamos a tener que la velocidad de lanzamiento son iguales, va a ser 20 metros por segundo para las dos pelotitas. Entonces ubicamos nuestro sistema de referencia en esta parte para trabajar. Los datos, como ya lo mencioné, la velocidad de la pelota A va a ser igual a 20 metros por segundo y la velocidad de la pelota B va a ser la misma, 20 metros por segundo. Y el tiempo que va a ser 4 segundos, tiempo transcurrido. Entonces, para desarrollar este ejercicio tenemos que evaluar la distancia que recorre cada pelotita. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual es: la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, con ello vamos a determinar la distancia recorrida por cada una de las pelotitas. En este caso, para la pelotita A, esto va a ser igual. Entonces tenemos la fórmula. La posición final no conocemos, entonces le ponemos una incógnita, h minúscula. La posición inicial como parte del sistema de referencia va a ser 0, más la velocidad inicial, la velocidad va a ser 20 por el tiempo, que va a ser 4, más un medio de la aceleración de la gravedad, pero la gravedad va a actuar de manera negativa, y entonces va a ser 5, ya que 10 entre 2 va a ser 5. 5 por el tiempo al cuadrado. El tiempo va a ser 4 al cuadrado, eso va a ser 16. Entonces, realizando esta operación, obtendríamos la altura. En este caso va a ser igual a 80 menos 80. La altura va a ser igual a 0. Entonces, eso quiere decir que no recorre nada. Bueno, esto se puede explicar mediante lo siguiente. Nosotros lanzamos una pelotita, vamos a ver que va a regresar a su posición inicial. Entonces, teniendo ello, nosotros podemos decir que la pelotita durante los 4 segundos alcanzó la altura máxima y nuevamente volvió a su altura, a su posición inicial. Entonces, por ello la altura va a ser igual a 0, ya que se encuentra en su posición inicial. Entonces, ahora nos tocaría determinar para la pelotita B. Para B, nosotros queremos denominar la posición, la altura, la distancia que recorre. Entonces, la posición final no conocemos, le denominamos h mayúscula. Esto va a ser igual a la posición inicial, parte del sistema de referencia va a ser 0. La velocidad inicial, la velocidad la conocemos, va a ser 20 por el tiempo, el cual va a ser igual a 4 segundos. Eso le sumamos, en este caso va a actuar de manera negativa la aceleración de la gravedad, la cual va a ser menos 5, ya que si dividimos 10, que es la aceleración de la gravedad, entre 2 va a ser 5, por el tiempo va a ser igual a 4 segundos, esto elevado al cuadrado va a ser igual a 16. Entonces, y aquí cabe resaltar que la velocidad, los 20 metros por segundo, no va a ser positiva, ya que va hacia abajo, entonces va a ser negativa también. Entonces esto va a ser negativa. Y nuestra altura, nos fijamos, está debajo del sistema de referencia, entonces va a ser negativo también nuestra altura. Entonces ahí tenemos. Entonces nuestra altura, caso negativa, va a ser igual a 20 por 4, que va a ser menos 80, menos 80. Entonces nuestra altura nos va a quedar menos 160. Entonces podemos simplificar signos, nuestra altura nos va a quedar 160 metros. Entonces la distancia recorrida por la pelotita B va a ser igual a 160 metros. Entonces, para ello, teniendo esos datos, vamos a proceder a ubicar en esta nueva gráfica. Entonces nosotros podemos ver que la pelotita A ha sido lanzada
pero en el lapso de ese tiempo nuevamente ha bajado y llegado al mismo punto. Entonces, posición va a estar en el mismo sitio va a estar. Entonces, trazamos nuestro sistema de referencia en esta parte para el sistema de referencia, y acá nosotros tenemos la pelotita. Esta va a ser la pelotita A y acá tenemos la pelotita B. Entonces, la pelotita B ha sido lanzada para abajo, entonces ha recorrido una distancia h, la cual ya conocemos. H va a ser igual a 160 metros. Y acá tenemos que la distancia de separación inicial va a ser igual a 80 metros. Esto va a ser igual a 80 metros. Entonces, teniendo ello, podemos determinar lo que nos piden, determinar la separación entre ambas pelotitas después de transcurrido 4 segundos. Entonces, la separación va a ser esta línea roja. Le ponemos incógnita L. Entonces, para determinar ello, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 160 al cuadrado. Entonces, con ello vamos a determinar esta longitud L. Entonces, nosotros nos apoyamos de nuestra calculadora, realizamos esta operación, nos quedaría que 80 al cuadrado va a ser igual a 6400 más 160 al cuadrado. 160 al cuadrado va a ser igual a 25.600. 25.600. Entonces, tenemos ello. La longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de 6.400 más 25.600. Obtendríamos, va a ser igual a 32.000. 32.000. Sí, exacto. Entonces, ello lo podemos realizar. La longitud podríamos expresarlo de la siguiente manera: la raíz cuadrada de 6.400 por 5. Entonces, sacando raíz, nos daría la longitud va a ser igual a 80 raíz de 5. Raíz de 5 metros. Entonces, lo que determinamos vendría a ser la separación entre ambas pelotas después de transcurrido 4 segundos. Muchas gracias.